Buenas noches, amados hermanos y hermanas y amigos. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Vamos a tener hoy la lección número 4 sobre la iglesia que fue edificada por Jesús. Van a encontrar cosas muy lindas en esta lección y sé que va a ser de muchísima bendición para todos ustedes. Así que, como siempre, en la lección y la tarea, iniciamos con oración para darle gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, alabamos tu nombre en esta noche y te damos las gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por tantísimas y tantísimas bendiciones que tú nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos y de estar contigo y de poder, Señor, hablar de tu palabra. Es tremenda bendición, Señor. Vamos a hablar de tu iglesia y todo, Señor, lo que sea que hagamos, sea para tu honra y tu gloria. Alerta las mentes de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, para que puedan comprender esta lección de la mejor manera. Gracias, Padre Santo, te doy. Todo te lo pido y te doy las gracias en Cristo Jesús. Amén. Ok, esta lección es muy bonita porque vamos a ver un punto muy importante, que es la naturaleza de la iglesia. Hoy día 19 de agosto del 2021 vamos a ver la naturaleza de la iglesia. Entonces vamos a ver sobre todas las cosas que la iglesia es una casa espiritual. Eso ténganlo presente y graben esto. La iglesia es una casa espiritual. Ahora, primera de Timoteo 3:15 dice, para que si me tardo, está Pablo escribiéndole a Timoteo, y le dice, para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, notemos que aquí no se está refiriendo a un edificio material, físico, sino que Pablo está tratando de que nosotros entendamos a través de la carta que le envió a Timoteo, muchos años después nosotros la estamos leyendo, lo que él trata de decirles que esto no era un edificio físico, no era de madera, que no era de ladrillo, que la casa de Dios es el templo, pero que dentro de ese templo se reúne la iglesia del Señor. Y en ese templo es donde la iglesia del Señor va y le adora y escucha su palabra, y así transcurriendo días y semanas, la iglesia se empieza a reunir. Entonces, Pablo está dándole una recomendación muy grande a Timoteo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, entonces ya aclarado este punto, que la iglesia somos nosotros, no es el edificio es el templo de la iglesia. Como punto número 1, vemos que Cristo mismo es la piedra principal, sobre la cual el edificio está construido. Sobre este edificio espiritual está construido. Mateo 16:18, ¿se acuerdan? Se los voy a leer como se los había dicho yo a ustedes, que era la traducción correcta, que no aparece en la Biblia. Entonces, Mateo 16:18 dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca estoy edificando mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Otra versión dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vemos por esa cita bíblica. Vamos a ver otra cita, y es primera de Pedro 2, del 4 al 8. Dice, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Entonces vemos que en este pasaje de Hechos
Hechos 4:11, podemos ver la confirmación clara que hizo Jesucristo con respecto a él mismo. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Entonces dice que Jesús es la piedra que los edificadores rechazaron. La rechazó porque ellos quisieron rechazarla y porque era el propósito de Dios que fuese rechazada. Esta piedra grande, esa roca, los judíos, cuando él vino, recordemos que no lo aceptaron. No creyeron que él era el verdadero Mesías. Entonces por eso dice que los edificadores la rechazaron. Cuando dice en Hechos 4:11 que esa piedra es la piedra angular, significa que es la más importante, que es esa piedra gigante en poder, en omnisciencia, en orden, en cuidado, en todo, es todo lo que sostiene ese edificio, que somos los hijos de Dios escrituralmente bautizados, que es la iglesia. Y el que no está escrituralmente bautizado forma parte de la familia de Dios, pero no forma parte de la iglesia del Señor. Entonces, esto tiene que quedar claro de que este edificio somos nosotros, los hijos de Dios de carne y hueso. Sobre Él mismo, sobre Jesucristo, es donde nosotros estamos siendo puestos. Él nos está sosteniendo. Así que en Cristo mismo está fundada su iglesia amada. Esto ya ustedes lo tienen claro porque ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Entonces ustedes esto ya lo tienen que tener claro. Los miembros son las piedras que forman el edificio espiritual. Entonces esto es un punto muy importante. Los miembros son las piedras que forman el edificio espiritual. Los miembros de la iglesia de Cristo, en su función como miembros, son como dice la palabra. Veamos lo que dice 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5 dice, y ustedes también como piedras vivas, se lo está diciendo a la iglesia. Pedro está hablando aquí a la iglesia. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa, pero ¿qué dice? Espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Debemos recordar que la iglesia entonces, y esto me interesa que quede claro, porque ahora vamos a ver que mucha gente, tal vez por hablar a la carrera, lo dice de una forma incorrecta. Entonces, la iglesia no es el edificio, hermanos, no es el lugar donde nosotros nos congregamos. La iglesia es cada uno de los hijos de Dios, como les dije antes, bautizados escrituralmente, que forman parte de la iglesia del Señor. Y erróneamente se dice a veces, vamos a la iglesia, y se refiere al lugar. Se debe decir, vamos a ir al templo, que es donde la iglesia pues se reúne, ¿verdad? Pero mucha gente, y yo incluso tuve que corregir porque a veces yo tenía claro el concepto de lo que era iglesia y lo que era templo, pero a veces uno hablando a la carrera decía, voy para la iglesia, más si alguien lo llama y uno está precisado. ¿Y qué está haciendo? No, ya voy para la iglesia, más bien ya voy tarde o se me hizo tarde. No voy para la iglesia, voy para el templo, donde se reúnen mis hermanos. Entonces, para que eso quede claro. Así que debemos de tener esto muy, muy claro. Ya vimos qué es la iglesia, que era cuando Jesús llama a los 12 discípulos en su ministerio terrenal y les empieza a dar instrucciones y empieza a darles una formación que dura 3 años, esa formación. La iglesia de Cristo es un cuerpo. Escuchen bien, la iglesia del Señor es un cuerpo.
el cuerpo de Jesucristo. Primera de Corintios 12:27 dice, ahora bien ustedes, está hablando Pablo, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Es cierto, no todos en la iglesia hacemos lo mismo, no todos son maestras, no todos son pastores, no todos son superintendentes, no todos son diáconos. Todos tienen una función en particular dependiendo de lo que esa iglesia esté necesitando. Número 1, después de este punto, Cristo es la cabeza del cuerpo. Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo. ¿Se acuerda que recordamos que era preeminencia? Preeminencia era posición, una posición importante, una posición que es sobre todas las cosas. No era relación de primero, sino de que es lo más importante que cualquier cosa, sobre cualquier cosa. Entonces, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es cuestión de preeminencia aquí, porque vea que ya dijo que Él es el principio. Y después dice el primogénito de entre los muertos. Está diciendo es lo más importante, está sobre todos. Para tener la preeminencia en todo. O sea, vean que es posición. Ahora, punto número 2, los miembros del cuerpo son los miembros de la iglesia. Colosenses 1:21-22 dice, y también a ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, porque Jesús nos reconcilia con el Padre, en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Irreprensibles es que no tengan nada que decir de esta persona, que sea de un testimonio limpio, que sea una forma de que podamos hablar de que esta persona es una persona intachable. Entonces, esa es la forma en que el Señor ve la iglesia. Y así es como Él quiere que sea su iglesia. Primera de Corintios 12:27, hablando también Pablo, dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por eso, por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, los mismos los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo está haciendo una presentación preciosa de quiénes somos nosotros. Sigue diciendo, además el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Es cierto, nuestro cuerpo, si lo vemos analógicamente, vemos que hay muchos miembros que conforman el cuerpo nuestro. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, entonces ¿dónde estaría el oído? Y si todo el oído, pues ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran solo un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero un cuerpo es uno solo. Vean que analógicamente está comparando el cuerpo con el cuerpo físico nuestro, con el cuerpo que es la iglesia del Señor. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Y eso es una gran verdad. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y a los que nos parecen más dignos, los vestimos con mayor dignidad.
y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro, porque eso no les hace falta a los que nos parecen más decoroso. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si uno de los miembros, dice Pablo, padece, todos los miembros se conduelan. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y es cierto, nosotros somos parte de su cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo, de la carne del Señor y de su hueso, si es que lo quisiéramos ver de esa manera. Pero recuerden que estamos hablando en un sentido espiritual. La iglesia es la esposa de Cristo. Esto es precioso, hermanos. Efesios 5, 22 y 32. Aquí también hay algo muy importante, la comparación que hace el Señor de la iglesia con un matrimonio. Y esto es muy, muy importante porque tenemos que ver que a la iglesia la tenemos que amar de esa misma forma. Y también a los esposos respetar y a las esposas amarlas como Cristo amó a la iglesia. Entonces vamos a ver lo que dice Efesios 5 del 22 al 32. Dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Veamos que estamos viendo la comparación que hace el Señor de un matrimonio con la iglesia suya, con la que se va a casar. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así también los esposos, y vea que vuelve a reiterar más veces el amar a la esposa. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama, vuelve a decirlo, a su esposa, se ama a sí mismo. Así que, varones, si son groseros con sus esposas, les faltan el respeto a sus esposas, no están cuidando a sus esposas, velando por sus esposas, pues vea que no se ama ni usted mismo. Porque dice que tenemos que amar. El hombre tiene que amar a su esposa y la mujer respetar a su esposo. Y dice que el hombre tiene que amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Quién no va a querer cuidar su cuerpo? Y dice, el que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Entonces, vean que es lo que les estoy diciendo. O sea, el Señor nos hace una referencia de cómo debe ser un matrimonio, la mujer sumisa, la mujer que respeta a su marido. Ahora, sumisión, y eso se lo voy a dejar bien claro y se lo dejo tarea, búsquelo en el diccionario. Una cosa es sumisión y otra cosa es subyugación. Y lo que ocurre hoy en día es que quieren tener a la esposa subyugada. Entonces la esposa no puede ser sumisa. La esposa, uno cuando pretende subyugar a una persona, la persona se va a rebelar.
Entonces no podemos tener a la mujer subyugada. Deje que Dios trabaje en su esposa y le enseñe qué es ser una mujer sumisa. Porque cuando la mujer es sumisa de parte de Dios y Dios hace las cosas bien en ese matrimonio, la mujer sola, por el respeto que le da a su marido, por la lealtad, por la fidelidad, por el amor que le muestra, la mujer sola se somete, respeta a su marido, honra a su marido. Pero cuando el hombre la quiere subyugar, aquí es cuando empezamos con problemas. Y hay hombres que no conocen la diferencia entre lo que es sumisión y lo que es subyugación. Subyugar es casi tener una persona de esclava. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque son uno solo, marido y mujer son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, el Señor trata de comparar a su iglesia, amándola de esa manera, y que la iglesia se somete al Señor. Por eso hace la comparación. Yo les digo que yo amo a la iglesia se somete a mí en obediencia. Entonces, los hombres deben amar a las mujeres, respetar a las mujeres, y las mujeres se van a someter. Entonces, esta es la gran comparación que hace el Señor. Dice que nadie aborrece su propio cuerpo, sino que se ama a sí mismo. Dice, nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este dejará, bueno, no va ahorita en el tema. Recuerden que este dejará es un desprendimiento que se hace. El hombre en forma genérica de que ya no voy a depender de papá, no dependo de mamá, procuro, eso es un despegue total desde el lugar, desde el sitio donde se vive, que se tiene que elegir otro lugar aparte, hasta desligarse, dejar que me esté dando mi papá o mi mamá dinero. No, no es responsabilidad. Igualmente ya es desligarme de la responsabilidad de que mi mamá o mi papá tiene que cuidar mis hijos, porque yo estoy trabajando, entonces mientras yo trabajo, mami va a tener que cuidarme mis hijos y porque yo no los puedo dejar. La Biblia dice lo contrario. Por esto dejará a su padre y a su madre. Dejo mi familia primaria, que era mi mamá, mi papá, los tengo que dejar. No descuidar, que eso es otra cosa que confunden. No descuidar, dejarlos. Dejarlos en ese lugar porque yo me tengo que ir a formar mi propio hogar. Dejarlos y formar, dice, mi hogar con esa mujer o con el hombre, y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nosotros también el Señor? Ustedes tienen que dejar a padre y madre y seguirme a mí. ¿Verdad que el Señor lo dice y está en su palabra y ustedes lo saben? ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo descuide a mi mamá, que si mi mamá me necesita por algo yo voy a decir, no, porque ya yo sí. No, el Señor no está diciendo que abandonemos a los padres. Nos está diciendo que los dejemos. Tenemos que poner la mirada en Él antes que en ellos. Pero tenemos la responsabilidad, si tenemos a los padres vivos, de todavía velar por ellos, de acompañarlos, de estar con ellos, porque son nuestros padres. Tiene que haber un respeto todavía por esos seres que nos dieron la vida. Entonces, vean la comparación que hace el Señor de la iglesia con un matrimonio o con una familia. Dice al final Pablo, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, y lo vuelve a reafirmar. O sea, Pablo está diciendo, les acabo de hablar como una analogía del matrimonio. ¿Qué debe de ser el matrimonio? ¿Cómo debe ser el hombre? Y yo se lo estoy tocando por encimita nada más. El rol que tiene que cumplir el hombre, el rol que tiene que cumplir la mujer y el rol que tienen que cumplir los hijos. Y unos hay un rol, otro rol, otro rol. En la iglesia es exactamente igual. Unos son pastores, unos son maestros, unos son ganadores de almas, otros exactamente igual. Entonces Pablo al final de que hace esa comparación de Cristo con la iglesia
Y en la comparación entre esposos y esposos dice al final, en el 32, dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Él trató de ponerlo de una manera sencilla para que lo pudieran comprender, y la forma más sencilla era poniendo como ejemplo lo que es un esposo y lo que es una esposa y el orden que está establecido por Dios. Dios, Cristo, esposo, la mujer y de último los hijos. Así es, ese es el orden de Dios. Apocalipsis 21:2 dice, y vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como novia que se adorna para su esposo. Preciosa. Esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, preciosa. Dice, la vi como una novia que se adorna para su esposo. Apocalipsis 21, del 9 al 10 dice, entonces se me acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y me dijo, ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Y en el espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿A quién le está diciendo eso? Ven, al esposo. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Vean que aquí todavía en Apocalipsis 22:17 hay un ofrecimiento todavía del Señor para salvación, para que vengan a Él para salvación. Y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces vemos la invitación todavía final que está haciendo el Señor para salvación. Juan 3:29 dice, el que tiene a la esposa, ¿quién tiene a la esposa? Cristo. Es el esposo. Pero el amigo del esposo, ¿quién es el amigo del esposo? Juan el Bautista, que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido. Juan el Bautista está diciendo que él es el amigo del esposo, que el esposo es Cristo y que la esposa es la iglesia del Señor. Nótese que en este último pasaje de Juan 3:29 está diciendo esto de que Juan el Bautista no formó parte de la iglesia. ¿Se acuerdan que fue el único que tuvo autoridad de bautizar sin ser el bautizado? Porque fue directamente dado de Dios. Yo se los di en la lección que ustedes tienen anterior de la iglesia. Juan el Bautista tuvo la orden, tuvo el aporte, el permiso de bautizar sin estar el bautizado a las personas que formaban parte de la iglesia del Señor. Entonces, vemos que él no formó parte de la iglesia porque a él nadie lo bautizó. Fue el único que pudo bautizar sin ser bautizado. Entonces, él no forma parte de la iglesia. Él tenía un papel específico que cumplir en la formación que el Señor iba a hacer de su iglesia. Dice, no formó parte de la iglesia, es decir, la esposa de Cristo, sino que quedó como el amigo del esposo. Y en eso se cumplió su gozo, siendo el caso que la iglesia es una institución novotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, y que tengan bien claro que los santos, que esto es muy importante, que los santos del Antiguo Testamento nunca formaron parte de la iglesia. ¿Por qué no formaron parte de la iglesia? Porque la iglesia se forma hasta que Cristo la hace fundar sobre él mismo, sobre la roca. Entonces los del Antiguo Testamento no formaron parte de la iglesia, pero estarán en el cielo. Ahora bien, hay que enfatizar el hecho de que el camino de la salvación, hermanos, no ha cambiado nunca, sigue siendo igual. Entonces, en vista de que aquellos se salvaron sin ninguna relación con la iglesia,
porque no tenían ninguna relación con la iglesia, se salvaron, los del Antiguo Testamento, se ve que la salvación nunca ha sido relacionada con la membresía de la iglesia. O sea, yo puedo bautizarme y formar parte de la iglesia y no ser salva. Recuerden que el primer paso que yo tengo que dar es salvación a mi vida a través de Cristo Jesús, creyendo en esa sangre preciosa y creyendo que necesito ese Salvador. Y acepto a Cristo como mi Salvador personal, Él viene a gobernar mi vida y entonces después de eso viene el bautismo. Nazco de nuevo primero y después me bautizo. Igual que antes en la antigüedad sí sucedió. ¿Cómo fueron ellos salvos? Ellos fueron salvos por la fe puesta en el Mesías prometido. Siempre fue así. O sea, una persona, los del Antiguo Testamento, si se querían salvar, tenían que creer que Jesús iba a venir, que el enviado de Dios, que el Mesías que Dios iba a enviar, en algún momento llegaría a Israel. Entonces, todas estas personas creyeron sin haber visto que el Mesías estaba del Antiguo Testamento. Ellos creyeron por fe en Jesucristo y fueron salvos. Creyeron que de verdad venía un Mesías y que era el Hijo de Dios. Y por eso ellos fueron salvos. Entonces no formaron parte de la iglesia, pero sí siguieron con su salvación porque creyeron y pusieron su fe. Entonces el Señor nunca ha cambiado. La gente solo se puede salvar a través de Cristo Jesús. Entonces vemos que no forma, yo puedo ser miembro de la iglesia y nunca haberme arrepentido de mis pecados de corazón y haber aceptado a Jesús. Eso no me hace salva. No me hace salva estar yendo a una iglesia todos los domingos. No me hace salva estar orando ni estar leyendo la Biblia. Me hace salva el arrepentirme de mis pecados, de pedir a Cristo que entre a mi vida y reconocer que necesito ese Salvador. Eso es lo que a mí me hace falta para poder ser salva, nacer de nuevo. Por eso, hermanos, yo les insisto tanto en que siempre la gente tiene que revisar su salvación. De verdad yo soy hijo o hija de Dios. De verdad me arrepentí. De verdad estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. De verdad. De verdad hago lo que el Señor me dice. Obedezco porque aborrezco el pecado. Porque me quiero alejar del pecado. Porque voy caminando hacia la santidad. ¿Y qué es la santidad? Cada día someterme yo al Señor y cada día ser más obediente. Eso es en pocas palabras la santidad, que yo voy siendo más obediente al Señor. Y entre más obediente soy al Señor, más limpia soy de mis pecados, porque soy obediente. En pocas palabras es eso, aunque la santidad se explica de muchas formas. Entonces hay que distinguir, y eso es muy importante que ustedes lo tengan claros, hermanos, y ya para terminar, es muy importante distinguir entre la familia de Dios, que la familia de Dios que la compone todos los redimidos en todo el mundo. Esa es la familia de Dios. Todos los que en Centroamérica, todos los que en Europa, todos los que en Asia, todos los que en Oceanía aceptan a Cristo como su Salvador personal y le entregan su vida a Cristo y nacen de nuevo, forman parte de la familia de Dios. Todos. Ahora, ¿y la iglesia de Cristo? ¿Qué comprende la iglesia de Cristo? Bueno, comprende una parte de los redimidos. ¿Cuál parte comprende? Desde el tiempo de Cristo, que Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra, desde ahí hasta nuestros días, es que forma parte la iglesia del Señor. Entonces, yo espero que a ustedes les quede muy claro. Es una lección pequeña, pero vea que se tocan puntos muy importantes en cuanto a lo que es la familia de Dios, lo que es el edificio, lo que es la iglesia, lo que es el templo, por qué Juan sí pudo bautizar y por qué no formaba parte de la iglesia, por qué los del Antiguo Testamento no formaron parte, pero sí porque eran salvos. Entonces es importante, hermanos, que ustedes lo tengan esto claro, repasen esta lección, mediten en ella, como dice
Nehemías 8:8, ¿se acuerdan? Y poniendo el sentido en lo que leen. Entonces, por eso yo siempre les digo, pongamos el sentido, pongamos atención, concentrémonos en eso para poder entender qué es lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Hermanos, amados y hermanas, hasta aquí la lección de la Iglesia del Señor. Mañana, si Dios quiere, están ustedes con la lección 14, creo, si no me equivoco, de la segunda venida de Cristo. Van a entrar con la lección 14 y está muy linda y yo sé que les va a gustar esta lección 14 que van a ver ustedes el día de mañana. Recuerden que esta lección sobre la iglesia hasta dentro de 15 días, entonces ustedes las van a ver. Voy a aclararles algo. Voy a poner en la tarea, debajo de la tarea, todos los versículos bíblicos, por si ustedes no tienen en ese momento la rapidez para anotar cuando yo estoy leyendo alguna cita, pues entonces en la tarea van a aparecer ahí los versículos en el orden en que se va a dar la tarea. Entonces ustedes pueden ver los versículos y cuando dice rellene, ya ustedes saben cuál van a tener que utilizar y copian lo que el relleno según los versículos para facilitarles a ustedes eso, para que les quede a ustedes más cómodo y puedan tener ustedes la facilidad tanto de leer. Cuando les digo lean de una vez, refuercen de una vez lo que se les está diciendo. Tiene que haber un versículo que refuerce lo que se dice, no es hablar por hablar, reforzar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, se los dejo de esa manera, hermanos. Ha sido un gusto, de verdad, ha sido un tremendo placer estar con ustedes. Me he sentido muy bien, estoy muy contenta, de verdad estoy muy contenta. Están entrando todos con muy buenas notas, igual que la vez anterior. Y a cada uno entonces les llegará el link de esta clase para que ustedes la puedan tener. Y recuerden que cuando completemos 6 de la iglesia, eso yo se las mando al correo de los que me enviaron el correo. Y pues que el Señor nos ayude a seguir adelante. Oremos unos por otros, hermanos. La situación no está fácil aquí en Costa Rica. Estamos viendo la cantidad de contagios tan tremenda que hay ahorita y lo triste de ver cuánta situación difícil se está poniendo. Pero el Señor tiene el control, Él sabe por qué lo permite y Él sabe que esto sirve también para procurar en nosotros medir nuestra fe y medir nuestro deseo de aprender y no desperdiciar el tiempo. Como ya no tenemos que salir a la iglesia o al templo, no desperdiciar ese tiempo, sino que dediquémoslo entonces a estudiar la palabra. Tengo un proyecto, también depende de ustedes, es específico para mujeres. Si es posible, una vez al mes, tener una lección exclusivamente para mujeres, una reunión de mujeres como la femenil que hacemos en la iglesia. En la iglesia nosotros la hacemos cada semana, pero aquí, haciéndola en esto, pues tendríamos que hacerla una vez al mes. Pero sí tendría que ser, los planes es hacerla o por Skype o por Zoom o por Facebook y hacerlo público, hacer la reunión de una transmisión en vivo y que ustedes se conecten para poderla hacer la clase de mujeres y tener esa clase de mujeres. Entonces lo tengo en oración. El proyecto es, si pudiera ser, sería para el mes de septiembre y esperamos que el Señor sea el que decida, ¿verdad? Porque sean temas solo para mujeres y sería reunión de mujeres virtual. No era nada más que buscando un nombre que ponerles si se diera, pero sí tendrían que conectarse como cuando estaban recibiendo las clases en Zoom, ya sea por Zoom o ya sea por, como les digo, por Facebook o sea por Skype, pero tenemos que reunirnos y yo les doy la clase y ustedes van a escuchar la clase en directo. Mis hermanos, es un gusto haber estado con ustedes. Gracias por su atención, gracias por haber estado una vez más aquí conmigo. Me siento muy contenta de haberles podido traer esta clase. La clase que sigue es muy linda.
Ustedes van a darse cuenta, la que sigue de la iglesia es preciosa también y van a aprender bastante con la que sigue. Así que un fuerte abrazo, hermanos. Vamos a despedirnos en oración, como hacemos siempre, dándole gracias al Señor y que nos guarde y nos cuide en todo momento. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por lo bueno que tú eres, lo maravilloso que tú eres, Señor. Guárdanos, cuídanos, protégenos y ayúdanos, Señor, a querer siempre demostrarte de verdad nuestro amor en obediencia, Señor. Que podamos decir que te amamos porque te obedecemos. Padre, gracias por este momento, gracias por los hermanos y las hermanas, Señor, que van a atender, Señor, esta clase de la iglesia. Dirígelos, que tu Santo Espíritu los ayude, que puedan comprender, que no tengan ningún momento de confusión, sino que puedan quedarle las cosas a ellos muy claras. Padre Santo, gracias por todo. Yo te alabo, te bendigo. Eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque toda la honra, toda la gloria es para ti y porque no permites que yo diga algo que en tu palabra no esté. Siempre, Señor, cuida mi boca. Tú sabes, Padre, que yo siento mucha responsabilidad en mis hombros, mucho temor, Señor, muchísimo temor de hablar algo que tú no lo has dicho y que en tu palabra no esté. Así que, Señor, nunca quites de mí ese temor. Enséñame a mantenerlo y siempre estar dispuesta a enseñar, Señor, tu palabra nada más. Gracias, Padre Santo, por esta noche, por mis hermanos, por mis hermanas y por los amigos. Que el Señor les bendiga y, Señor, muchísimas gracias a ti por todas las bendiciones que nos das, porque son muchísimas, Señor, muchísimas bendiciones. Todo, Señor, te lo hemos pedido y te damos las gracias, Señor, esperando bendición y que nos guarde, Señor, también a cada uno de esta pandemia que sabemos que han ido aumentando los casos, Señor, porque estamos enfrentando una nueva ola. Así que guárdanos, Señor, y cuídanos y protégenos y afianza nuestra fe y que tengamos el corazón para querer servirte cada día más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok. Que Dios me les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Hoy mismo les mando ya esta lección. Nada más espero que se suba y ya por subirse les mando el link para que ustedes la tengan. Saben que tienen 15 días para hacer esta clase. Y mañana, si Dios quiere, les estoy enviando la del día viernes, que es sobre la segunda venida de Cristo. Y esta también tiene su tarea. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Chao.